niños con discapacidad, antes que nada son niños. Tienen su nombre, sus gustos, sus amigos, sus juegos favoritos y su propia historia, la cual seguirán escribiendo conforme pase el tiempo y vayan creciendo. Creo que es muy importante esto, ¿no? Tomar en cuenta que las personas con discapacidad, antes que su condición, tienen un nombre, tienen una historia, tienen gustos, tienen una familia, y que a veces por la cuestión de que aparece la discapacidad, se deja de tomar en cuenta todo lo demás. Y nosotros partimos en estos libros de que el trabajo que se hace con ellos tiene que ser a partir de la interacción personal primeramente y por supuesto pues darles toda la atención adicional que requieren a través de terapias, a través de educación especial, a través de programas inclusivos y de muchas posibilidades que van haciendo que ellos crezcan. Eh, el otro libro, que es esta colección de 5 libros que les comento, Conócelo, atiéndelo, edúcalo, apóyalo y aliéntalo, eh, se centra en que los niños con discapacidad deben de ser tratados como si no tuvieran una discapacidad en su vida cotidiana, en la escuela y en la sociedad, a la vez que requieren recibir tratamientos médicos y terapéuticos especiales para rehabilitarse. Este texto describe también el proceso de desarrollo y las alternativas de atención que se les puede dar a los niños con cada tipo de discapacidad, auditiva, motriz, visual e intelectual, desde que son bebés hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? Que a propósito de adolescencia, creo que estos libros también tienen muchos puntos que pueden ser útiles para niños que se convierten en adolescentes y que después llegan a ser adultos, ¿no? El último libro, que se llama Aliéntalo, habla mucho de esto, de qué se puede hacer con los niños con discapacidad cuando se hacen grandes. Pero Atiéndelo, pues es un libro que nos puede servir si tenemos un niño con discapacidad en casa o si tenemos en la escuela a un alumno. Es un libro también hecho para profesionistas, en donde lo que traté de hacer es enlazar cómo se va dando el desarrollo del niño, el desarrollo infantil, de acuerdo al desarrollo psicosexual, de acuerdo al desarrollo psicológico y psicomotriz, en cada tipo de discapacidad, ¿no? Un niño ciego, pues no se desarrolla igual que un niño sordo, ni que un niño con discapacidad intelectual. Y entonces lo que yo intenté hacer es ir viendo cómo se van dando las etapas del desarrollo que se dan en todos los niños, de acuerdo a varias teorías psicológicas, y el desarrollo particular de un niño que presenta una discapacidad específica, ¿no? Y resultó ser pues un trabajo que me dio muchas alternativas para darme cuenta de que los niños con discapacidad, como dice el libro Conócelo, antes que nada son niños, sin embargo, pues hay que atenderlos de manera especial y entonces este libro de Atiéndelo nos da muchas alternativas para esto. Uh-huh. eh, Después dice, el libro Edúcalo, otro de los libros, nos habla de los diversos tipos de educación que puede recibir un niño con discapacidad, tratando siempre de buscar que la educación sea inclusiva. Esto es, que abra espacios a los niños que viven con esta condición para que puedan aprender y se desarrollen de la mejor manera posible, a la vez que nos enriquezcan a todos con su presencia y participación en la sociedad. En el libro Edúcalo, pues cuento el recorrido que fue incluir a Elisa, que ahorita les platico un poquito de ella para quienes no la conozcan, dentro de una escuela regular en donde se abrió un programa de educación inclusiva para que ella pudiera ingresar ahí y eso fue pues un punto que abrió la posibilidad de que después otros niños se incluyeran en esta escuela, ¿no? El libro Apóyalo nos presenta y explica los tratamientos médicos y terapéuticos que requiere un niño con discapacidad para rehabilitarse y adquirir las herramientas que le permitirán participar y ser más independiente en su entorno. En este libro lo que hago es hablar de los tratamientos médicos
y de las terapias que existen de rehabilitación en el área física, en el área de aprendizaje, en el área ocupacional, en el área de lenguaje, en el área psicomotriz, para poder entonces darnos cuenta de que los niños con discapacidad pueden hacer muchas cosas siempre y cuando se les rehabilite a tiempo o se les apoye a que su proceso de desarrollo sea lo más similar posible a que si no hubiera tenido una discapacidad. Entonces, esto es lo que plantea el libro de apoyo. Es también un libro para médicos, porque los médicos a veces saben poco de este tema, no lo consideran como con la perspectiva que estamos planteando, que es la de ver primero al niño antes que a su condición, ver a la persona antes que su condición, y generalmente pues lo asocian mucho este tipo de situaciones con la parte de enfermedad. Y entonces pues se hace una situación muy distinta el atender a una persona a partir de considerar que está enferma a partir de considerar que presenta una condición de vida que le hace tener que hacer una serie de situaciones distintas para poder crecer y desarrollarse, pero que no está enferma, ¿no? Entonces creo que este libro pues le apunta mucho a eso y también pues doy sugerencias de muchas alternativas de atención que se pueden tener, además en el área médica, en muchas terapias alternativas, muchas terapias innovadoras que a veces no aparecen en la literatura médica, pero que a veces es en donde encontramos alternativas reales de desarrollo para estas personas. Y finalmente el libro Aliéntalo nos cuenta historias de personas con discapacidad que se han hecho grandes y que han trascendido a través del tiempo por sus recreaciones artísticas, ya sea en la pintura, la música, la literatura y la danza. Artistas como Beethoven, que era un compositor musical sordo, ¿no? Que esto pareciera algo fuera de lo común, como Jorge Luis Borges, un escritor que hizo sus libros ciego, como Steve Hawking, destacado científico quien presenta una parálisis cerebral, y muchas otras personas que han logrado destacar en su vida, no por su discapacidad, sino por su talento como personas, ¿no? Independientemente de su condición. Y pues me di a la tarea de hacer una investigación en ese sentido para buscar que, pues, cómo podemos tener referentes de personas que van pudiendo hacer tantas cosas y que van desarrollando una sensibilidad especial y que van viendo cosas que la mayoría de las personas no vemos y que van escuchando otras que también no es tan fácil percibir a partir de su condición, ¿no? Y en este sentido, pues creo que la discapacidad tiene mucho que enriquecernos y que darnos, porque nos da pues nuevas formas de hacer las cosas, nos abre las puertas a la creatividad de muchas perspectivas y creo que eso es lo que también estos libros quieren resaltar, ¿no? Eh, Aquí pueden ver también algunas de las ilustraciones de los libros que, que pues son ilustraciones y fotografías que se buscaron con mucho cuidado. Una amiga que se dedica al diseño, Pilar Ramírez, pues fue quien llevó la parte de la ilustración de los libros, que aquí se puede ver con más claridad. Y pues en estos libros lo que tratamos de hacer con las ilustraciones es acercar este tema que a veces es un tema rechazado, que es un tema del que muchas personas no quieren saber o que les da miedo, o que les cuesta trabajo, pues hacerlo amigable, ¿no? Hacer un tema amable, hacer un tema cercano, hacer un tema que quiera ser conocido y que no de entrada nos resulte como algo a lo que no nos queremos acercar, ¿no? Entonces fue también uno de los objetivos de los libros el poder hacer estos libros para todos, ¿no? No son libros para personas que tenemos a alguien con discapacidad en la casa, sino son libros para todos que pueden acercar también este tema y de esta manera pues colaborar en la inclusión y en la aceptación de estas personas en la sociedad. Estos libros, pues, les cuento un poquito, pues, les comentaba que iniciaron en el año 2014 y 2015 su publicación, pero el recorrido empezó muchísimos años antes, ¿no? En el año
de 1992, por allí, yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas de psicología en el Instituto Nacional de Pediatría, trabajando con familias y con niños que presentaban discapacidad intelectual, básicamente por problemas genéticos. También tenían otros tipos de discapacidad, pero en muchos de esos casos había discapacidad intelectual, entre ellos, pues ocasionada por el síndrome de Down. Años después, bueno, terminé mi carrera, terminé mis prácticas allí, en donde estuve un buen tiempo haciendo esta experiencia. Inicié mis estudios de psicoanálisis en un instituto de psicoanálisis, AMPIEP se llama, y al terminar allí, bueno, puse mi consultorio, a la par que iba formando mi familia, me casé, tuve mi primer hijo, que se llama Emiliano, y ahora tiene ya 23 años prácticamente. Y pues yo puse mi consultorio y estaba como muy, muy inclinada a dedicarme a la parte psicoanalítica de forma, pues, primordial, ¿no? Eh, en el año 2002 nació Elisa, mi segunda hija, y ella nació con síndrome de Down. Entonces, cuando ella nació, pues fue toda una revolución, pues aparecieron muchas cosas en mí, muchas dudas, muchos miedos, pues fue una experiencia fuerte, como pueden saber las personas que han tenido esta situación en sus vidas. Y una vez pasada la primera etapa de entender en dónde estaba, de irlo asimilando, de ir acomodando, de irla atendiendo, ¿no? Porque de pequeña pues hubo que hacer muchas cosas con ella, pues comencé a tratar de enlazar esta parte que tiene que ver con el psicoanálisis con la parte que tiene que ver con la discapacidad. Y empecé a atender en el consultorio a personas con discapacidad intelectual, con personas con otros tipos de discapacidad, a sus familias. Inicié así pues un recorrido en donde me di cuenta que había que dar a conocer esto. Tuve contacto con algunas escuelas, con algunas clínicas, institutos, y empezamos pues a hablar de este tema desde esta perspectiva, ¿no? Poquito después que nació Elisa, que tuve la oportunidad de que mucha gente se acercó a preguntarme pues qué necesitaba, podían, cómo podían ayudar, y nos daban muchas recomendaciones a mi esposo Héctor y a mí de qué hacer, de cómo irnos organizando, de cómo salir adelante. Pues tuve una llamada con una amiga especial a quien le pregunté, oye, ¿qué voy a hacer con Elisa? Y ella me dijo, pues haz lo mismo que si no hubiera tenido una discapacidad. ¿A poco no la hubieras acompañado en su vida? Y esa respuesta creo que fue en parteaguas para mí, porque me hizo que pudiera yo conectarme con Elisa de una forma diferente, que pudiera darme cuenta que ahí había alguien más allá de una discapacidad y de una condición que me ocasionaba pues, tantas emociones encontradas, y que pues había muchísimas cosas que hacer con ella, ¿no? Entonces, con el tiempo, Elisa entró a la misma escuela en donde estaba Emiliano, mi hijo. Él en ese tiempo, cuando nació, tenía 5 años. Se hicieron una serie de pues, aventuras y actividades para que Elisa pudiera entrar a la escuela, que fue la escuela Churchill, en donde estaba él. Y ahí ella hizo desde eh, maternal hasta sexto de primaria, que terminó su primaria con su certificado. Después inició la secundaria en las escuelas maristas y ahora, bueno, estaba iniciando en otra escuela más pequeña esta siguiente etapa cuando se vino toda esta situación, ¿no? Eh, y a la vez, pues Elisa tuvo muchas terapias, tuvo muchos tratamientos médicos, a ella la operaron del corazón de muy pequeña, pues se hicieron muchas cosas con ella, ¿no? Y entonces, estos libros, pues tuvieron también eh, pues la tarea, se dieron a la tarea de ir como haciendo un recorrido de lo que fueron esas experiencias para mí, ¿no? El conocer a tanta gente en los consultorios, a tanta gente en las terapias, a tanta gente en las escuelas, el haber abierto este espacio en una escuela en donde no había un programa inclusivo, con todo lo que eso trae, de tener contacto con gente de otras instituciones en la SEP,
en la misma escuela, y pues finalmente estos libros pues fueron como guardando todo esto, ¿no? Todo este recorrido que resultó finalmente pues una serie de recomendaciones y una serie de información que puede ser útil a partir pues de un inicio que pongo en cada uno de los libros que tiene que ver con lo que nosotros vivimos, ¿no? Y pues bueno, estos libros les puedo contar también que por lo tanto fueron libros hechos en casa, en medio del ruido del televisor y de los juegos de mis hijos, enriquecidos por las preguntas de Emiliano y por los sueños de Lisa, con las interrupciones del timbre y del teléfono, preparados al mismo tiempo que hacía la cena, libros acompañantes del recorrido de la casa a la escuela, de la escuela a las terapias o en la casa de los abuelos, escritos junto a las planas de las tareas, corregidos en las conversaciones con Héctor y mezclados con la escucha psicoanalítica de los pacientes con discapacidad, hablando con lenguajes hasta entonces desconocidos para mí en el diván del consultorio. Libros solidarios en las salas de espera de las terapias y en los sillones del hospital, libros cómplices en la curiosidad por conocer las historias de quienes viven o han vivido cerca de la discapacidad y que quieren escuchar a quienes presentan esta condición, para a través de sus letras, sus frases, sus fotografías y sus ilustraciones elaboradas de manera especial por mi amiga Pilar Ramírez, acercar este tema del que poco se quiere saber a todos, con la certeza de que la discapacidad es una condición que enriquece e intensifica todos los aspectos de la vida. Pues bien, creo que esto es algo de lo que les voy a compartir de los libros. A partir de allí, pues surgieron otras oportunidades de hablar de tema en el Instituto Mexicano de la Radio, donde tuve una experiencia pues muy especial de conocer a muchísima gente con discapacidad a partir de un programa que se generó ahí que se llamaba Entre Nos. También muchos de esos testimonios aparecen por aquí en los libros o algunas historias de las que conocí en ese tiempo. Y pues con el tiempo, escucha en el consultorio, junto con las actividades que se fueron dando a través de lo que yo llamo discapacitarte, que discapacitarte es pues quien también promueve a los libros, pues se ha formado cada vez un espacio más grande, con más personas que nos dedicamos a escuchar desde, desde el psicoanálisis, desde una escucha especial a las personas con discapacidad intelectual y a su familia, porque sabemos que muchas veces no tienen oportunidad de ser escuchados, muchas veces no tienen oportunidad de interactuar en un espacio con el privilegio de poder hablar de lo que sea, de tener confianza en otros y de no nada más recibir las partes de terapia de rehabilitación en donde se hacen este tipo de ejercicios para que la gente tenga un logro, para que la gente salga adelante, se haga funcional. Y todo eso, pues por supuesto que es importante, ¿no? Y nosotros también lo fomentamos y lo apoyamos. Pero lo que nosotros hemos puesto el punto principal es en escuchar sus problemas, sus situaciones emocionales, lo que les interesa, sus miedos, tanto de quienes presentan una discapacidad como de sus familias, que también es muy difícil que los papás quieran hablar de todo lo que pasa cuando nacen sus hijos, cuando van creciendo, que a veces pues no son situaciones tan simples de vivir y de ir llevando, ¿no? Entonces, pues hemos abierto ese espacio también para maestros que quieran tener un espacio para hablar de lo difícil que es estar en la vida cotidiana trabajando con personas que no son aceptadas fácilmente en la sociedad, a veces ni siquiera por sus propias familias, y que tienen además el reto de enseñarles, de que tengan logros académicos y de que tengan una posibilidad de insertarse en su entorno social de la manera más similar a la que lo hubieran hecho si no tuvieran esta condición, ¿no? Entonces, pues eso es discapacitarte, discapacitarte también, pues, como les repito, pues, promovido que se hagan estos libros y pues en esas andamos, en este camino, cada vez, pues viendo
que se ha avanzado, que se ha recorrido mucho y a veces también que estamos empezando y que estamos picando piedra, porque creo que es una característica de quienes vivimos en este tema de manera personal, ¿no? Avanzamos mucho y de pronto pues tenemos que volver a empezar como si no hubiéramos avanzado todo eso, pero por supuesto con la experiencia de haber hecho lo que se ha podido hacer, ¿no? Y pues creo que eso es lo que quería compartirles esta tarde. Les voy a leer un pedacito de un pequeño texto que hice cuando nació Elisa, para que ya nos podamos ir a la parte de conversar. Dice, para Elisa, ¿quién eres tú? Tan diferente y tan igual. Me provoca temor tu pequeño cuerpo lleno de fuerza y debilidad. Permíteme abrazarte y a la vez soltarte. Te llevo tan dentro de mí, en un lugar desconocido, en un espacio que no existía, lleno de ternura después del dolor. Un sueño que no había soñado, un sueño suave y tranquilo en medio de la turbulencia. Me quedo sin palabras, te hablo poco, prefiero que digas tú. Te escucho, siempre te escucho, aún en el silencio. Mira, entonces pues abramos el espacio para conversar. Muchas gracias, Ceci. Nos están llegando algunas preguntas por acá. Claro, De gracias. antemano siempre es muy inspirador escucharte, siempre es pues muy motivador y pues tener esta colección en nuestro fondo para nosotros pues es un orgullo. Nos preguntan justo de la colección si tiene algún orden para leerlos, si recomiendas algunos más para maestros y otros para no profesionales o pueden ser para ambos. ¿Cómo podemos hacer uso de los libros? Sí, bueno, en realidad la colección pues es de 5 libros, les repito, es Conócelo, Edúcalo, Atiéndelo, Aliéntalo y ayuda, apóyalo, el de la Apóyalo. medicina, apóyalo, el de la medicina. Bien, creo que el orden, el primero que recomendaría yo leer es el de Conócelo, porque es el que acerca el tema de manera general y en el que parte pues como de la experiencia que yo tuve al inicio y después empezamos pues a meter como muchos términos que no son tan comunes y que cuando nos empezamos a meter a este tema de la discapacidad pues se vuelven parte del lenguaje cotidiano, pero que nos ayudan a entender mucho más pues qué tipos de discapacidad hay, qué causas los ocasionan y qué tratamientos se pueden dar de manera general, ¿no? También de algunos temas como cómo atender la parte psicológica, cómo llevar también la parte de atención de derechos humanos cuando es necesario, como que es un libro que sirve para introducirnos al tema por todos lados, ¿no? Sin embargo, la colección está hecha de manera muy flexible para que cada quien lea el libro que quiera leer, ¿no? Yo lo recomiendo para todos en ese sentido, pero si a alguien le interesa más los temas educativos, pues está el de Edúcalo. Si a alguien le interesan más los libros por el tema médico o terapéutico, pues les recomiendo entonces el libro de Apóyalo. Si a alguien les interesa más la parte de cómo atenderlo de manera más minuciosa, con más detalle, pues entonces les recomiendo el libro de Atiéndelo. Y si alguien quiere como entretenerse con el tema, ver las maravillas que puede hacer la gente que vive con esta condición, les recomiendo el libro de Aliéntalo, que lo que hace es hablar de qué hacen los niños con discapacidad cuando se hacen grandes, que a veces pues se han llegado a convertir en personas que han trascendido a través de la historia, ¿no? También hay una parte en ese libro en donde cuento historias de muchos niños que actualmente pues viven, tienen una vida cotidiana y que esa vida cotidiana pues es muy similar a la de un niño que no tuviera esa condición, ¿no? Que creo que es el reto de quienes tenemos a una persona con esta condición en la casa, ¿no? Hacer lo mismo que si no tuviera una discapacidad, esto es ir a una escuela con otros niños
que no tengan necesariamente discapacidad o mezclada, una escuela mixta en este sentido, tomar clases de natación o de danza o de manualidades, dependiendo del tipo de discapacidad que se tenga, o de pintura, o de tantas cosas, y a la vez, pues tomar las terapias de rehabilitación, tomar los programas de educación especial, tener la supervisión que requieren para seguirse preparando en la casa, para ser autónomos, ¿no? Pero bueno, en conclusión, léanlos por donde quieran. Creo que son libros muy flexibles y pues les recomiendo meterse al tema en serio porque en la medida en que uno va aprendiendo de este tema, pues también va haciendo más fácil atender a personas que no tienen una condición de este tipo, ¿no? También son recomendaciones para todos, de alguna forma, ¿sí? Muchas gracias, Ceci. Sí. Por ahí les puse también el link para que puedan obtener toda la colección. Voy a hacer un comercial. Ahorita tenemos el 40% de descuento y estamos haciendo envíos a domicilio, entonces pueden aprovechar. Ahora en este tiempo de confinamiento, pues pueden leerlos. Y ya saben, sin orden, ¿no? Sino simplemente lo que más les vaya llamando. Exacto. Ceci, nos preguntan que ahora en tiempos de pandemia que no podemos ir a la terapia, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué libro es bueno para esto? Bueno, creo que la pandemia ha tenido varias etapas, ¿no? Al principio creo que fue un parteaguas y cambiar toda la forma de organización que teníamos cotidianamente, ¿no? Y entonces empezaron a implementar una serie de pues, clases en línea, actividades en línea, pues se empezó a echar a andar la creatividad en la casa, sacar material, acomodar, a cocinar, no sé, ¿no? Pasado el tiempo, creo que eso ya está llegando a un límite en algunas ocasiones, ¿no? Y creo que lo que yo recomendaría, bueno, pues es en el libro es como renovar, ¿no? Y dar continuidad y renovar a las actividades que están funcionando, ¿no? Eso es lo que recomendaría. Eh, en el libro de Atiéndelo, pues vienen unos apartados en donde vienen juegos para niños con discapacidad. Algunos pues también se pueden utilizar para adolescentes, ¿no? Que creo que estos libros se empiezan a abrir hacia la adolescencia también. Y en ese libro vienen en específico varias recomendaciones de qué juegos, de qué materiales les pueden servir, de qué cuidados hay que tener con las personas con distintos tipos de discapacidad para que no se vayan a lastimar, para que no se vayan a caer, para que estén seguros, ¿no? Entonces, quizá ahí podrían encontrar este material. Les recomendaría mucho hacer una agenda organizadora del día en donde se sepa de manera general qué se va a hacer ese día para irlo organizando. Eso, además de que sirve para organizar y para aprovechar el tiempo, sirve mucho para dar tranquilidad, como que el organizar, independientemente de que se hagan las cosas en el orden que se establecen, genera una sensación de tranquilidad y nos va permitiendo saber qué hicimos, qué no hicimos, qué quedó pendiente. Y pues eso también recomendaría, que junto con ellos se haga una agenda y que pues también entendamos que estamos en una situación todos muy especial, ¿no? Complicada, y que pues tenemos días buenos, días regulares, y pues ellos también, ¿no? Y pues esto no es tan fácil porque sí genera pues en momentos ansiedad, en momentos pues preocupación, ¿no? Pero creo que pues tenemos que ser un poquito más tolerantes con todos y con nosotros mismos, ¿no? Y pues ir viendo cómo van las cosas. También, si esto aumenta, pues recomendaría tener un espacio para hablar de esto. En Discapacitarte tenemos consultas de atención psicológica para personas con discapacidad y la familia, que ahorita estamos haciendo en línea también en distintas modalidades. Tenemos un taller de atención para personas con discapacidad y la familia también. Y tenemos varias actividades que estamos promoviendo para que pues también este tiempo no quede sin posibilidad de dar continuidad a este aspecto que es tan importante, que es la atención psicológica. Sí, sí. Muchas gracias, Ceci. Igual te pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, la página es www.discapacitarte.com. Esa es la página.
www.discapacitarte.com. En Facebook estamos como Discapacitarte, también estamos en Twitter y estamos en Instagram, ¿no? Como Discapacitarte o como Centro Discapacitarte. Estamos como de ambas formas, nos pueden encontrar. Ya Y ahí los puse por pueden, ahí. sí, muy bien, gracias. Perdón, te interrumpí. No, eso era, ¿no? ¿Dónde nos podían encontrar? Pues ahí está, en estos espacios, en la página. Y bueno, pues también pueden comunicarse al correo info@discapacitarte.com y y pues allí en la página vienen los datos, vienen los teléfonos, ¿no? Que también si alguien quiere tener alguna consulta, se puede comunicar al WhatsApp, escribirme al WhatsApp para ponernos de acuerdo al 55 26 90 11 61. 55 26 90 11 61. Muchas gracias, Ceci. Tenemos otra pregunta, dice, hola, ¿considera que la situación de la pandemia puede afectar en los espacios de inclusión para las personas con discapacidad? Híjole, pues es pronto para poder saberlo. Eh, yo creo que se ha logrado mucho y que se han consolidado espacios en varias escuelas y en varias áreas laborales para incluir a personas con discapacidad. Y le apuesto a que los beneficios que eso ha traído van a permitir que se dé una continuidad, ¿no? Sin embargo, pues sí es también posible que haya gente que pues no regrese con las mismas ganas, que tenga temor y que esto pues ponga en riesgo los pocos espacios que hay en el caso de que no sean redituables, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que el avance de la inclusión es difícil que tenga un retroceso. Sin embargo, sí creo que hubo un tiempo en el que fue un tema que estuvo de moda, fue un tema que se impulsó mucho, incluso a partir de los gobiernos que estuvieron principalmente del año 2000 al año 2012, ¿no? Después se mantuvo de alguna manera hasta hace poco y creo que ahorita está cambiando todo mucho y pues sí está en riesgo, pero yo le apuesto a que la experiencia que ha sido tan benéfica en muchos lugares, pues permita que estos espacios puedan continuar, ¿no? Y lo que también estamos viendo es que las herramientas virtuales pues pueden ser también alternativas para fomentar el contacto, la interacción de las personas con estas condiciones, sin embargo, y que además muchas veces no tienen oportunidad de tener tratamientos cercanos o terapias, en este caso a lo que yo me dedico, personales, porque no los pueden llevar los papás, porque se van atorando los tratamientos por las distancias, por los tiempos, por las actividades de la familia. Y estos instrumentos a lo mejor nos van a ayudar a poder dar más seguimiento a la atención con ellos, aunque por supuesto que pues, no podemos perder los espacios personales, los espacios presenciales, en donde ellos pues, se favorecen en muchos aspectos, ¿no? En la socialización, en la interacción con otros, en la independencia y en el afecto, ¿no? Porque creo que la cercanía que se da de manera presencial, pues es irreemplazable. De otra manera, sin embargo, estas herramientas, pues estamos descubriendo que nos pueden servir también para otras cosas, ¿no? Entonces, quizás también empiece a haber una atención mixta con ellos, ¿no? Como lo están proponiendo algunos centros universitarios regulares, a lo mejor también con ellos empieza a pasar algo parecido, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? El que no se acaben estos espacios. Creo que los papás que tenemos hijos con condiciones especiales, pues hay que regresar a donde los teníamos, ¿no? No hay que perder contacto con las instituciones donde los han recibido, no hay que dejar de contribuir con estos lugares para que, pues, puedan continuar, ¿no? Ahora sí que depende tanto de la institución, pero también de las familias, ¿no? Muchas Ujú. gracias, Ceci. Nos preguntan, de tus libros, ¿cuál es el más favorito para ti y cuál fue el más difícil de escribir? Mm, Pues todos son favoritos, ¿no? Creo
que cada uno me va recordando distintos aspectos de lo que ha sido este recorrido que pues no termina, ¿no? No termina nunca. Pero pues creo que el primer libro que de alguna forma salió fue este de Conócelo, que es el que tengo aquí, que es el que les enseñé. Creo que este es el primero la primera parte que comencé a escribir y que pues fue de donde salieron después los demás, ¿no? Porque en un inicio se suponía que iba a ser un solo libro, pero como se fue ampliando y se fue yendo a distintos temas que son tan diferentes entre sí, pues se consideró a lo mejor una opción hacerlo de esta manera, ¿no? Como cinco libros. Entonces yo creo que Conócelo y que además Conócelo, pues es precisamente lo que plantea discapacitarte, ¿no? Antes que ver a la discapacidad, pues ve a esa persona que está ahí. Y, y pues aquí es en donde viene algo de esto y pues creo que en ese sentido sería ese, pero el de Edúcalo pues habla mucho también y recuerda mucho la parte del recorrido para insertar a Elisa en la escuela, que fue una época muy especial y muy enriquecedora. El de Apóyalo, pues me recuerda también todos los tratamientos médicos, terapéuticos, ¿no? Que con el tiempo pues se ve como una situación muy especial, ¿no? Que pues de alguna manera fue dando herramientas para enriquecer la vida, a pesar de que el inicio fue difícil y fue momentos también complicados y duros, ¿no? Y bueno, y la serie de terapias que al principio escucha uno terapias y pues te da mucho miedo y no sabes qué va a hacer. Y pues resulta que las terapias terminan siendo lugares en donde uno también la pasa bien, puede hablar de lo que está viviendo, resolver dudas y sobre todo va viendo los avances de sus hijos, ¿no? Y de los niños que están cerca de ellos. Y creo que pues las terapias, los centros de terapia son también un espacio de crecimiento muy importante, ¿no? El libro de Atiéndelo, pues creo que ese fue el que más trabajo me costó porque tiene información más detallada, más precisa, más especializada, ¿no? Pero creo que es un libro que puede aportar mucho para gente que trabaja con ellos o que tiene en su casa niños con esta condición. Y pues este logro de haber podido enlazar lo que es el desarrollo infantil con el desarrollo infantil con cada tipo de discapacidad es algo que creo que lo puse ahí como un inicio en este libro, pero es un tema que da para desarrollar muchísimo, ¿no? Es un tema muy amplio el poder meterse a estudiar eso y pues, dar más aportaciones. Así que están abiertas las puertas para seguir esa investigación, ¿no? Y el libro de Aliéntalo, yo creo que es un libro muy divertido, ¿no? Porque es un libro lleno de historias, lleno de anécdotas, lleno de cuentos, lleno de arte, lleno de todas las cosas que fui descubriendo que existen en este mundo de la discapacidad y que casi nadie ve. Y que si uno ve primero eso, pues es muy diferente a ver primero las limitaciones, ¿no? Entonces fue un libro con el que aprendí mucho y ese pues es un libro que recomiendo para todos. Uh-huh. Muchas gracias, Ceci. Nos preguntan, si somos padres que comenzamos en este camino, ¿qué tips nos darías? Pues yo creo que ¿no? Que antes que ver la discapacidad de su hijo, que lo vean como la persona que es, que se acuerden por qué le pusieron ese nombre, que vean cómo ha sido su desarrollo en este tiempo, cómo está pudiendo pues interactuar con él. Creo que eso es lo que yo recomendaría. Una vez que uno puede ver que antes que ahí, que toda la situación que da miedo, que preocupa, está un niño, el niño que uno esperaba, el niño para el que uno tenía muchas expectativas, lo demás se va dando solo, ¿no? Entonces, en conclusión sería eso, ¿no? Ver al niño antes que la discapacidad y bueno, y por supuesto, seguir todos los tratamientos y terapias y atenciones que requiere, ¿no? Que ahí pues cada quien tendrá que formar también su propia receta, su propio camino,
metí a Elisa a unas terapias, a unas clases, y luego no me gustaban, y luego otras sí, y a otras amigas les gustaban otras cosas, y a Elisa misma le empezaban a interesar unas actividades más que otras. Y yo creo que si uno ve a su hijo antes que a la discapacidad, lo demás se va a ir dando solo, ¿no? Nada más es confiar en la intuición de uno, y pues confiar en esa posibilidad de comunicarse con su hijo. Sí, qué bonito lo que estás diciendo, porque creo que también es un consejo para todos, ¿no? Si vemos antes a la persona que cualquier cosa que tenga, si trae el cabello rojo, si tiene, no tiene, lo que sea, si vemos antes al ser humano que tenemos enfrente, todo va a ser mejor, ¿no? Definitivamente. Claro, claro, yo creo que ahí estaría lo que yo recomendaría. Y por supuesto, bueno, tips y hay miles, ¿no? Pues qué más, que crezca lo más parecido a como se imaginaban, que tratemos de llevarlos a espacios en donde nos gusta estar, eh, que procuremos que tengan interacción con otras personas. Pues no sé, ¿no? Ahorita a lo mejor no es el mejor tiempo en la pandemia, pero bueno, aún así que hablen, que tengan actividades por este medio, no lo sé, ¿no? Como tratar de que las cosas sean lo más parecidas a como queríamos antes de que supiéramos que este niño iba a tener una condición que requería atención especial. Claro, estamos encontrando nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Sí, eso sí, todos. Uh-huh. Ceci, nos preguntan que si vas a sacar un nuevo libro y de qué va a ser. Ay, bueno, está la propuesta de continuar escribiendo en el sentido mismo de la colección, ¿no? Pero con un enfoque hacia la adolescencia más específico, que aunque el libro Aliéntalo habla de algunas cosas que pueden servir para adolescentes, y también el libro de Atiéndelo, y bueno, el otro como de forma general los otros, pues sería interesante meterse más al punto, a esta etapa de la vida, ¿no? Desde esta perspectiva también. Entonces, pues parece que por ahí es en donde sería lo más posible continuar relativamente pronto. Y a mí me gustaría mucho estar escribiendo, bueno, en relación al trabajo que hago, la investigación que hacemos en Discapacitarte, ¿no? Y sintetizar eso en algún libro que hable de la escucha, ¿no? De la escucha especial, que espero en algún momento poder sacar, pero serían como dos formas distintas de abordar el tema, ¿no? Uno quizá más informativo, más práctico, y el otro más, pues, a partir de la experiencia de haber escuchado a muchas personas y seguir escuchando, y espero continuar escuchando a muchas personas que tienen esta condición o que viven cerca de esta condición. Entonces, eso es lo que espero pueda seguir. Muchas Pero gracias. ahorita esperaré un poquito porque no se puede tanta cosa, ¿no? En la Sí, página hay un blog también, si alguien quiere leer algunas cosas que hemos empezado a subir en relación a este trabajo de Discapacitarte, pues pueden meterse a la página, y en el blog hay algo también, y vamos a empezar a subir más textos. Uh-huh. muchas gracias, Ceci. ¿Podrías platicarnos un poquito brevemente de qué va tu taller de escucha en Claro. Discapacitarte? Sí, claro que sí. El taller de escucha especial para personas con discapacidad intelectual es una actividad que se abrió hace 2 años, un poquito más de 2 años, a partir de la coincidencia con el doctor Miguel Ángel Zarco, quien es filósofo, psicoanalista, y tiene un hijo con discapacidad intelectual de 51 años, 52 creo. En la experiencia con él empezamos pues a trabajar juntos este tema, y poco a poco nos dimos cuenta de que es muy importante que las personas con discapacidad intelectual sean escuchadas, ¿no? Algo que yo sabía intuitivamente, él lo pudo argumentar y pudo ayudarme a consolidarlo. Y entonces, en el año de 2018, y tuvimos una actividad en la librería Elena Garro, en el auditorio de allí, que se llamó El oído de Gepetto y el reflejo del hada azul, en donde a partir del cuento de Pinocho tomado como pretexto,
comenzamos a hablar de la importancia de que el hada azul, ¿no? Que puede ser la mamá, la maestra, la terapeuta del lenguaje, la pedagoga, las personas cercanas, las maestras de música, hacen hablar a los niños con discapacidad intelectual, ¿no? Les dan voz, les permiten que digan cosas. Pero lo que nos dimos cuenta es que a través de este cuento de Pinocho, es que es necesario que haya un Gepetto, ¿no? Un Gepetto que es un padre, un maestro, un hombre, un psicoanalista, ¿no? Alguien que escuche a las personas con discapacidad intelectual para que todo lo que el trabajo que hizo el Hada Azul, de que lograra emitir palabras y un discurso en muchos casos, pueda ser captado por lo que llamamos nosotros el oído de Gepetto, ¿no? Que el reflejo del Hada Azul, que queda en ese Pinocho, que primero es un muñeco de madera, pueda ser captado por el oído de Gepetto y entonces se establezca de esta manera un diálogo real, ¿no? Y una conversación real, ¿no? Porque no es lo mismo hablar para alguien que me entiende que hablar para alguien con quien tengo que darme a entender, ¿no? Entonces, pues a partir de allí, de esta explicación, porque muchas veces las personas con discapacidad intelectual terminan siendo funcionales, haciendo muchas cosas, pero no relacionándose de manera personal con otros. Y eso es lo que nosotros observamos, que a veces se quedaban como pinochos, ¿no? Muñecos de madera que podían hacer moverse, podían hacer lo que Gepetto quería, pero que no podían hacer lo que ellos estaban decidiendo, ni hablar con otros, ¿no? Porque lo que precisamente da la posibilidad de hacer lo que uno quiere, pues es el poder hablar con otros, ¿no? A partir de hablar, empiezan después a convertirse esos discursos en acciones y empieza a cambiar todo. Entonces, pues abrimos esta experiencia en ese auditorio en el año 2018, en marzo, con la idea de poder hacer un taller con el tiempo en donde personas con discapacidad intelectual pudieran ser escuchadas. Y pues es lo que hacemos allí. Somos un grupo de personas, ahorita estamos como unos 10 o 12, lo estamos llevando a cabo en este momento de manera virtual. Quien quiera ver la experiencia presencial, también está un video en la zona de videos de la página. Y en este taller lo que hacemos es que a partir de la escucha de la música, ¿no? Empezamos a escuchar música, tenemos como distintas melodías, piezas que ponemos al inicio, como un ejercicio de escucha inicial, y a partir de ahí se va desprendiendo la sesión en donde vamos libremente permitiendo que cada quien vaya hablando de lo que va queriendo decir. También introducimos algunos textos, ¿no? de lectura, y a partir de eso pues se hace una conversación muy especial y se va favoreciendo un clima, un espacio en donde las personas con discapacidad intelectual pueden hablar con filósofos, pueden hablar con maestros, pueden hablar con padres de familia, pueden hablar con psicoanalistas, ¿no? Como que creo que esto es lo que es bien, bien interesante, ¿no? Que ellos terminan diciéndonos muchísimas cosas y enseñándonos muchísimas cosas a gente que se supone tiene como una formación intelectual, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta que la escucha no necesariamente va por la parte intelectual. Y creo que esto es lo que se ha hecho en el taller y pues se ha logrado que quienes van, todos los que vamos, pues hayamos tenido un crecimiento muy especial y quienes tienen una discapacidad intelectual, pues se nota, pero muchísimo, ¿no? Independientemente de la funcionalidad que tengan, cada vez se escucha más a la persona que está dentro. Y a consecuencia de esto, pues se acaba de abrir los lunes por la tarde un grupo especial de escucha en donde hay sesiones para ellos, ¿no? En donde Silvia, que es directora de Mariposa Blanca, está conduciendo este grupo en donde personas con discapacidad intelectual se reúnen para hablar de lo que les preocupa, de sus inquietudes, de sus temores, en un clima pues de mucha confianza
que tiene pues toda una perspectiva de escucha psicoanalítica, pero que no es un tratamiento como tal, ¿no? Es una experiencia. Y eso es el taller de escucha. Muchas Ujú. gracias, Ceci. Pues como recomendación, sigan a discapacitarte. Si pueden, tomen el taller de escucha y sigan las redes sociales porque está continuamente publicando varios proyectos. De antemano, te agradezco mucho haber compartido la tarde con nosotros. No, gracias a ustedes. Este video, muchas gracias a ti. Este video estará en YouTube y pues seguiremos dando promoción a estos libros porque es muy, muy importante que cada vez más personas los conozcan, porque hay que aprender a escucharnos también, ¿no? A reconocernos, conocernos, atendernos y más si tenemos a un niño con discapacidad en casa. Claro, y recordar que estos son libros para todos, porque también es nuestra responsabilidad pues acercar este tema a toda la sociedad en la medida en que lo vayamos haciendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues eso, y los invito a las actividades de Discapacitarte. Si alguien se siente con ganas de hablar de lo que le pasa, de lo que le está preocupando, de lo que tiene ganas de hacer y no sabe cómo, pues lo invitamos a sacar una cita. Si quieren venir al taller de escucha o a las sesiones especiales de escucha, o al grupo de estudios, psicoanálisis y discapacidad, que tenemos el último fin de semana de cada mes. Mañana tenemos esta actividad en donde este curso está dirigido a profesionistas y a personas que tienen interés en escuchar de una forma diferente y formarse de esta manera para atender a más personas con esta condición. Entonces, Discapacitarte es un espacio abierto. Si alguien quiere participar en el blog, pues se contacta conmigo, vemos cómo puede ser. Pues creo que eso, y por supuesto que estos libros pues sean libros para todos, que los den a conocer, que cuenten de ellos, y que espero que les pueda servir un poquito de lo que pues yo he vivido para facilitar un poquito las experiencias de otros. Eso es. Uh-huh. Muchas gracias, Ceci. Ya para que se lleven sus libros, si alguien los quiere ahorita, si nos mandan su correo, les damos un 5% más en su primera compra. Ya para que compren todos. Sí, cómprenlos todos. Me quedo Y aquí espero vernos pronto otra vez, ¿no? Con más actividades de este tipo, que creo que pues, en este tiempo nos enriquecen mucho a todos. mucho y nos ayuda a ver caras, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ceci. Me quedo un ratito para recibir correos o preguntas, pero te agradezco mucho y pues nos vemos pronto, aunque sea por aquí. Claro que sí, Monse. Un abrazo para todos y gracias por estar esta tarde. Estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bye bye.